Bueno, pues buenas tardes a todos. Veo que tenemos ya un total aproximado de 30 participantes. Bienvenidos a todos. Hoy estamos aquí mi compañero Josep María Cisa, mi compañero Sergio Julián y yo, que soy Margarita Maringer, responsable de marketing en Vender Iberia, en Vender Latinoamérica. Y nada, agradeceros a todos vuestro interés en este webinar que tenemos hoy, dedicado en esta ocasión al sistema eléctrico aislado de tierra IT como solución al salto del diferencial. Os quería comentar que este año para Vender Iberia es un año muy especial porque el grupo Vender cumple en 75 años. Pero además Vender Iberia cumple 20 años, con lo cual, como podéis comprobar, estamos de doble celebración. Y esto también lo comentará ahora Josep, que os comentará un poco la historia de la empresa, pero bueno, quería hacer esta pequeña reseña de que es un año especial este 2021 para Vender Iberia. Josep María Cisa, como os comentaba, es mi compañero de la zona de Cataluña, es ingeniero de ventas y responsable de esa zona. Él tiene más de 15 años de experiencia en el sector eléctrico y cuenta con conocimientos desde los pilares de la eficiencia energética pues, hasta el más mínimo detalle que pueda influir en la seguridad eléctrica, que es digamos, el elemento clave de Vender. Para Josep María, la industria es el principal foco de conocimiento y bueno, pues la verdad es que es un especialista en asesorar a las empresas, ingenierías, instaladoras, así que bueno, pues contaréis con un webinar pues muy a la altura. Nos va a contar cuáles son los factores del deterioro del aislamiento eléctrico, también nos va a explicar las ventajas de los sistemas eléctricos aislados de tierra, los sistemas IT, frente a los TT o TN, a los puestos a tierra. Y también vamos a ir profundizando en las técnicas de la vigilancia, del aislamiento preventivas y, por último, por supuesto, también nos vamos a enfocar en el desarrollo actual de la normativa. Así que, dicho esto, esta pequeña introducción, comentaros también que el webinar lo estamos grabando, los micrófonos van a estar silenciados y cualquier pregunta que tengáis la podéis hacer a través del chat que está habilitado y una vez terminada la presentación de Josep, que será de una duración máxima de 1 hora, él procederá a dar respuesta a las preguntas. Así que una vez comentado todo esto, Josep, te cedo la palabra y adelante. Muchas gracias, Marga. Bienvenido a todos, a todas, ¿vale? Gracias por vuestra asistencia al webinar que vamos a dar durante el día de hoy, que, pues, como comentaba Marga, viene siendo pues, sobre el tema de protecciones eléctricas en redes aisladas y cómo puede ser, ¿vale?, una alternativa a todo el tema de los saltos de los diferenciales que muchas veces pues, nos llevan muchos problemas en las instalaciones, ¿no? Entonces, pensemos que la red aislada la conocen mucho a nivel hospitalario o a nivel de minería, pero cada vez es más utilizada también en todo el tema de la industria. Bien, como ha comentado Marga, asegurémonos que los micrófonos los tengamos apagados, ¿vale? Parados. Si tenemos alguna pregunta la podemos realizar utilizando el chat. La duración será aproximadamente de 1 hora, o eso esperamos, que sea aproximadamente de 1 hora, esperemos no excedernos demasiado. Y algo importante es que este webinar pues, no pretende ser ningún tipo de curso ni de formación, etcétera, sino simplemente pues, darnos 4 pinceladas, ¿vale?, pues para conocer un poquito más sobre la red aislada. Como comentaba Marga, yo soy José María Cisa, ¿vale? Soy responsable de ventas de la zona de Cataluña. Llevo más de 15 años en el sector eléctrico y tengo mucho contacto con todo el tema de la industria. Entonces, hablo tanto a nivel de ingeniería como instaladores, como incluso pues, propiedades finales o usuarios finales,
donde intentamos asesorar de la mejor manera posible a dar soluciones que habitualmente o día a día nos están ocasionando problemas en nuestras instalaciones. Podéis poneros en contacto con nosotros a través de, evidentemente, de la página web de Vender. Podéis poneros en contacto con nosotros también a través de los correos electrónicos, o si queréis estar un poquito al día, os podemos poner en el tema de LinkedIn, tanto mío personal como de la empresa, y allí vamos publicando periódicamente, pues, más que nada publicaciones que creemos que es del interés de todos a nivel de seguridad eléctrica. Bien, Vender es una empresa, para quien no la conozca, que es alemana, ¿vale? Como bien ha dicho Marga, hace 75 años, este es el 75 aniversario de Vender. Las oficinas centrales están en Grünberg y comenzó todo con el señor Vender, ¿vale? Que era un ingeniero de minas, y pues fue la primera persona que diseñó y patentó el vigilante de aislamiento tal y como lo conocemos hoy en día, ¿vale? Entonces, este vigilante de aislamiento, como luego veremos posteriormente, pues desarrolló una idea en los años finales de los años 30, ¿vale? 37, 38, 39. En el año 40-41 lo patentó, y en el año 46 pues ya se puso en marcha, ¿no?, lo que sería el Vender que hoy en día conocemos, ¿no?, la empresa Vender como tal. Es una empresa que a día de hoy tiene más de 1.200 trabajadores por todo el mundo, y nos encontramos presentes en todo el territorio a nivel mundial. Bien, ¿qué son los aspectos más importantes en los cuales vamos a tratar hoy? Son básicamente diferencias entre los esquemas eléctricos de puestos a tierra o aterrizados, TT y TN, y el esquema pues aislado o de red aislada IT, según el reglamento de baja tensión, ¿vale? Vamos a comentar algunas ventajas intrínsecas en la seguridad y continuidad de servicio, ventajas preventivas mediante la vigilancia permanente del aislamiento según la norma 61557-8, y la localización de los fallos a tierra según la 61557-9, ¿vale? Otro tema son características limitantes al uso de las redes aisladas, ¿vale? Pues, ¿qué tenemos que tener en cuenta? Y una cosa que es bastante interesante para todos nosotros, sobre todo cuando no estamos muy habituados a trabajar en una red aislada, ¿vale?, que es cómo convertir una red que tenemos actualmente en servicio, sea TT o TN, en una red aislada IT. Y luego, pues para finalizar, ¿vale?, veremos algunos ejemplos de uso de las soluciones que se han ido implantando en aplicaciones de esquemas en red aislada. Básicamente, un gran problema que nos encontramos en la industria es que hay muchas instalaciones que te requieren tener un 24/7-365, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Que no podemos tener una parada de servicio, y las paradas programadas son bastante complicadas incluso llegar a realizar, ¿vale? Con lo cual, lo que premia muchas veces es la continuidad de servicio. La continuidad de servicio es uno de los puntos más fuertes que tiene lo que sería la red aislada, y es una de las grandes ventajas respecto a las redes TT o TN. Con lo cual, las instalaciones que necesiten pues garantizar la producción y no puedan tener estos paros, realmente el esquema que necesitaríamos sería una red aislada. Ahí también va un poquito en concordancia con el tema de hospitalario, ¿vale? ¿Por qué? Porque en un hospital, cuando estamos hablando de un quirófano, por ejemplo, una sala crítica, una UCI, no podemos tener interrupciones o cortes de suministro eléctrico. Por lo tanto, en este caso, sí o sí, la normativa indica que las instalaciones tienen que estar bajo este régimen. Las instalaciones 24/7, pues bueno, como bien hemos comentado, son instalaciones críticas en las que una parada pues, puede ocasionar pues, problemas importantes, tanto a nivel de producción como a nivel ya incluso un poquito de lo que sería interrupción del suministro.
Ahora presentamos un poquito las diferencias en lo que sería básicamente entre los regímenes de neutro existentes, estos tres regímenes de neutro tan conocidos como son el sistema TT, IT y TN, ¿vale? En este caso el TNS, que son que en el sistema pues, TT es directamente unas cargas que están conectadas con sus jabalinas propias, ¿vale? En la puesta a tierra está o bien individualmente o bien en grupos, pero puestas con una jabalina individual y no tienen una equipotencialidad con lo que sería la puesta del punto estrella del transformador de suministro de nuestra instalación, que estaría puesto a tierra, ¿vale? Cuando esta instalación tenemos un sistema donde el transformador está puesto a tierra y además tenemos una equipotencialidad entre todas las cargas, entonces estamos hablando de un sistema TN. Esta diferencia básica es que en cambio de tener distribuido 4 conductores, como pueden ser las 3 fases y el neutro, tendríamos las 3 fases, el neutro y además el cable de protección, ¿vale? O lo que denominamos cable de tierras. La diferencia básica entre un sistema IT y el sistema TN es que en el punto estrella del transformador que nos está suministrando toda la alimentación no está conectado en el punto estrella, ¿vale? En lo que sería el cable de protección. Entonces, lo que sucede es que si hubiese una derivación a tierra, ¿vale? Tal como este ejemplo, de un punto hacemos una derivación a tierra, ¿vale? Por ejemplo, en L2 se produce un fallo franco. La corriente circulante que existe en este circuito a nivel teórico es cero, porque por mucho que haya una puesta o una conexión, no hay lo que se dice un cierre o un circuito cerrado por donde circule esa corriente, ¿vale? Con lo cual, aquí habría sí que estaríamos hablando de un fallo de aislamiento, ¿vale? Pero no sería peligroso. Esa es la gracia de la continuidad de servicio. ¿Cuándo comienza a ser peligroso? En un segundo fallo, ¿vale? Porque entonces si se produce un segundo fallo, a través del transformador, ¿vale? Aquí sí que hay una recirculación de corriente. ¿Vale? El sistema aislado. Pues bien, como hemos indicado en los esquemas de neutro, ¿vale? En el sistema aislado de tierra, en el sistema IT, básicamente lo que existe es un vigilante de aislamiento que no monitoriza la corriente de fuga, ¿vale? Porque la corriente de fuga, como hemos visto, posiblemente sea nula, ¿vale? Sino lo que mide es entre los conductores activos y el tierra qué resistencia existe, ¿vale? Es decir, cuántos ohmios, kiloohmios o megaohmios tenemos. Entonces, normalmente cuando pasamos de 1 o de 10 megas, normalmente son los fondos de escala de los vigilantes de aislamiento, aunque podemos llegar incluso a medir gigas con algunos de alto valor, ¿no? Pero normalmente cuando estamos con una instalación de más de 1 mega, consideramos que la instalación es más que correcta para lo que sería una instalación industrial, ¿vale? Por lo tanto, en este sentido, ¿vale? Ponemos un vigilante de aislamiento y lo que se utilizaría es, estarían midiendo, ¿vale? Lo que sería la resistencia entre el cable de protección y los conductores activos. Esto lo podemos ver un poquito mejor, ¿vale? Si en cambio de este dibujo, pues utilizamos o vemos ya lo que sería un vigilante de aislamiento que nosotros le llamamos los isometers, ¿vale? En el esquema que lo podemos estar visualizando, ¿vale? Bien. En este caso, ¿vale? Tenemos un sistema TN. Entonces, en un sistema TN,
las protecciones que se utilizan normalmente son fusibles o magnetotérmicas. En estas corrientes, en este sistema, puede haber una derivación de corriente a través del conductor de protección, ¿vale?, que lleve a cabo lo que sería pues, una conducción de corriente excesiva, por decirlo así, sin llegar a lo que sería el corte de los fusibles y podrían llegar a producir un incendio. Este tema, ¿vale?, con lo que sería la vigilancia de aislamiento, se mejora porque la corriente circulante que existe cuando hay una derivación, la primera derivación, la corriente circulante es nula o prácticamente nula. Con lo cual, una de las mayores ventajas que tiene el sistema aislado de tierra sería la prevención de los incendios. Estos son algunos de los aspectos destacados en lo que serían ventajas de los sistemas aislados de tierra. Podemos decir que hay una alta rentabilidad. ¿Por qué? Porque evidentemente las paradas son mínimas. Si hacemos unas paradas mínimas en la instalación, la rentabilidad aumenta. Una alta continuidad de servicio. Por lo mismo, ¿vale? Si tenemos una mayor dificultad a que se produzca una segunda derivación, ¿vale?, tenemos primero un primer fallo y después podemos arreglar la instalación evitando que se haya un segundo fallo, con lo cual la continuidad de servicio es muy, muy elevada. La gracia de un sistema aislado es que podemos tener un mantenimiento optimizado. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos tener un mantenimiento planificado. Cuando nos avisa el vigilante que estamos ya no con un fallo franco, sino que tenemos un deterioro de nuestra instalación, podemos hacer una programación y hacer los paros que nosotros consideremos oportunos en el momento que nosotros consideremos oportuno, de una forma muy avanzada, ¿vale?, a lo que sería el problema típico de una instalación. Anteriormente hemos visto pues, el tema de la alta seguridad contra incendios. Alta seguridad contra accidentes. De la misma manera, si evitamos que hayan corrientes circulantes, será mucho más complicado que hayan accidentes personales, ¿vale?, que afecten a las personas debido a una derivación de corriente de fuga. Y, evidentemente, pues una elevada resistencia a tierra, que cuanto más elevada sea la resistencia, menor corriente circulante va a suceder o se va a provocar. ¿Cuáles son los factores determinantes que hacen disminuir el aislamiento de una instalación? Aquí, a diferencia de lo que es el tema de sistemas TT y en sistemas TN, que lo que prima sobre todo es que no haya una corriente circulante muy, muy elevada, ¿vale? Y cuando saltan los diferenciales en casos de TT, o fusibles magnetotérmicos en caso de lo que sería TN, aquí lo que nos avisa justamente es de lo contrario, no del aumento de un valor o de un parámetro, como sería la corriente, sino de la disminución de un parámetro que es la resistencia de nuestra instalación. Aquí partimos de lo que serían resistencias o valores muy elevados, en los cuales pues tenemos un aislamiento óptimo, ¿vale? Y debido a circunstancias externas en muchas ocasiones, ¿vale?, influencias eléctricas, ¿vale?, influencias mecánicas. Una influencia mecánica tranquilamente es que se ha cortado un cable, por ejemplo, ¿vale?, de protección. Aquí tendremos una influencia mecánica claramente, por ejemplo, porque tenemos un cable de protección que no está bien protegido y hay un paso continuo de vehículos pesados, por ejemplo, en temas de minería, que van pisando los cables, ¿vale? Es decir, aquí hay un deterioro importante que puede llegar a provocar una ruptura en los cables, ¿no? Influencias medioambientales, pues la lluvia, por ejemplo, es un factor bastante determinante, sobre todo si hablamos, por ejemplo, en tema de placas solares, ¿no? Si hablamos de placas solares, la lluvia o incluso el rocío de la mañana, en las mañanas de invierno, pues puede provocar una caída estrepitosa de lo que sería el aislamiento eléctrico, pero normalmente en las influencias medioambientales, cuando desaparecen, vuelve a recuperarse ese aislamiento, prácticamente como aquel que dice casi sin hacer nada. En el caso del rocío, por ejemplo,
de la mañana, a medida que aumenta la temperatura gracias a que aparece el sol, pues en muchas ocasiones hacemos un diente de sierra, ¿vale? Donde bajamos el aislamiento, ¿vale? Disminuye el aislamiento y automáticamente a lo largo de la mañana va aumentando otra vez, ¿vale? Ese tipo de ohmios, ¿vale? En la instalación. Otras influencias que pueden afectar a lo que sería el deterioro de las instalaciones, pues pueden ser nuestros amigos los roedores. Por ejemplo, los animales, no sé por qué, pero les encantan muchas veces los aislamientos de los cables y provocan a veces de que tanto morderlos, pues acaban incluso rompiendo los cables, ¿no? Entonces, básicamente, los factores determinantes de un aislamiento y que nos puede provocar un deterioro lo podríamos considerar en influencias eléctricas, mecánicas, medioambientales y otro tipo de influencias como son de otros seres vivos. A diferencia del tema de la protección diferencial, que hablamos muchas veces de los 30 o los 300 mil para proteger personas o bienes, en lo que serían los valores adecuados según las normativas, ¿vale? Aquí en España, por ejemplo, no indica ningún valor de ajuste. Entonces, nos ceñimos en prácticamente dos valores. El primero es la normativa alemana, que en función de las instalaciones o la aplicación, pues marca unos márgenes de 50 ohmios voltio o 100 ohmios voltio. Y por otro lado, la experiencia y los valores iniciales de lo que sea aislamiento en las instalaciones cuando comenzamos a poner un sistema de red aislada con lo que sería un vigilante de aislamiento. Entonces, los valores de referencia, los ajustes de referencia que normalmente se ponen o se suelen poner no pueden bajar de 50 o de 100 voltios ohmio, ¿vale? Y normalmente en algunas ocasiones incluso son superiores los valores de alarma para mejorar o garantizar de mejor manera el tiempo de respuesta que tenemos para solucionar el problema en las instalaciones. En instalaciones muy críticas, pues sí que vamos a reducir bastante ese tipo de valor, pero vamos a llegar a valores que no son ni mucho menos peligrosos ni para personas ni para bienes. ¿Qué detectores de aislamiento están permitidos y cuáles no lo están? Antes de diseñar este vigilante de aislamiento que hemos comentado del señor Bender en los años 30, ¿vale? Habían otras vigilancias de aislamiento, otros sistemas, que lo que hacían, por ejemplo, era el sistema o el método de las 3 bombillas. El método de las 3 bombillas lo que hacía era que si en algún momento estaban las 3 bombillas brillando y cuando había un fallo franco en una de las instalaciones, esa bombilla justamente se paraba y las otras 2 cogían un poquito más de iluminosidad, ¿vale? ¿Por qué? Porque en la bombilla donde había el fallo franco, pues la tensión se igualaba y no había un cambio, una diferencia de tensión, y en las otras aumentaba la tensión. Eso, si es un fallo franco, pues con unas bombillas más o menos se puede ver de forma clara. Pero si el fallo no es un fallo franco, ¿qué quiere decir un fallo franco? Pues como, entre comillas, que se produzca un cortocircuito, que simplemente hay una derivación paulatina de la instalación, ¿vale? O progresiva, se podía ver mejor con los 3 voltímetros, ¿vale? Pero en ninguno de los 2 casos que estamos comentando, si hay un doble deterioro en 2 líneas de forma paralela, eso no se podía detectar, ¿vale? Cuando hay un doble fallo, se dice que es un fallo simétrico, ¿vale? Y la simetría no se puede llegar a comparar con estos sistemas de medición. Con lo cual, estos no están conforme a la norma. Después había un método, pues evidentemente también pasivo, que era el método UG, ¿vale? Esto era lo que sería una valoración de desplazamiento de tensiones, y esto era sobre todo para redes de C puras. En este método, ¿vale? Lo que miraba era un poco el desplazamiento de la tensión que había en los circuitos, ¿vale?
Y el gran problema es que no cumple la norma, la EN 61557-8, porque, entre otras cosas, como hemos comentado anteriormente, tampoco detecta los fallos simétricos. Si pensamos o razonamos si se producen de forma habitual los fallos simétricos, quiere decir que de forma simultánea o prácticamente simultánea tengamos dos fallos en dos puntos de la instalación diferentes o en dos líneas diferentes, pensaremos, diremos, eso es muy extraño. Pero si lo que pensamos es en que las instalaciones más o menos están funcionando equilibradamente y el deterioro paulatino o lo que sería el envejecimiento de la instalación es proporcional en cada una de las instalaciones, podemos llegar a ver que ese deterioro acaba teniendo fallos simétricos, ¿vale? Porque es la forma más habitual del deterioro y envejecimiento de la instalación. Con lo cual, este sistema tampoco estaba conforme a norma. ¿Cuál sí está conforme a norma? Nosotros decimos una vigilancia activa, o lo que denominamos una técnica de medida activa, AMP, y AMP viene del alemán, como bien sabéis, pues Bender es una empresa alemana, donde es el Adaptive Mesh Pulse o pulso adaptativo de la medida. Esto lo que quiere decir es que inyecta una señal, ¿vale? Se inyecta una señal activa a la instalación y esa señal lo que hace es se distribuye a través de toda la instalación que esté galvánicamente separada, ¿vale? Con lo cual, galvánicamente unida, con lo cual todo lo que sea esté unido y no tenga ninguna separación galvánica va a ser medido a través del vigilante. Y lo que también indica eso es que no pueden haber dos vigilantes, igual que pueden haber dos diferenciales a la misma vez. En este caso, no pueden haber dos vigilantes en la misma instalación que esté galvánicamente unida, porque uno con el otro se chocarían, ¿vale? O chocarían las medidas y las medidas no son correctas, ¿vale? Con lo cual es muy importante que en una instalación que tengamos un vigilante de aislamiento no tengamos tengamos la posibilidad de poner otro y no realicemos las medidas que sean incorrectas. En este caso, en la técnica medida AMP, lo que hace es inyectas una señal y pues lo que va haciendo es, se va adaptando un pulso, como dice, autoadaptativo, hasta encontrar una frecuencia correcta de medida, ¿vale? Y eso lo hace de forma automática para que pueda distribuirse esa medida a través de toda la instalación y haga las medidas correctas y oportunas. Bajo normativa, ¿vale? La 61557-8, que ampara pues, a equipos que hacen mediciones hasta los 1000 voltios en alterna y los 1500 voltios en continua, ¿vale? Lo que te indica es que si las medidas las hace de vigilancia y aislamiento para sistemas puramente de alterna, tienen que estar marcados los vigilantes con la serigrafía AC. Si lo hace para continua, tienen que estar marcados con DC. Si lo hacen para continua y para alterna, tienen que ser ACDC. Para temas médicos o hospitalarios, tienen que estar marcados con MED, y para temas fotovoltaicos con PV. Eso quiere decir que si utilizamos equipos que no están serigrafiados con estas indicaciones y lo queremos utilizar en una de nuestras instalaciones, por ejemplo, en tema hospitalario, y que no esté marcado con un MED, pues sabemos que no estamos cumpliendo este tipo de normativa. Lo que comentábamos del pulso autoadaptativo, ¿vale? Lo que nos permite es que, sea cual sea el equipo o el circuito en nuestra instalación que esté galvánicamente unido, ¿vale? Ese pulso atravesará por todas partes y llegará a nuestro medidor, ¿vale? A nuestro isometer, a nuestro vigilante de aislamiento, y hará la medida oportuna indicando qué resistencia existe entre los conductores activos y el tierra, independientemente si está en la parte de continua
si está en la parte de rectificador o está en la parte de alterna, ¿vale? Incluso para frecuencias muy elevadas, como son las zonas de motores que están a través de variadores y demás, pues que la frecuencia no es de 50 a 60 Hz. De una forma más gráfica, lo podemos ver en la siguiente diapositiva, como si se produce nuestra derivación a tierra en uno o en otro punto, el vigilante es capaz de poder monitorizar esa corriente o más que esa corriente, esa derivación, ¿vale? Y ver cómo el aislamiento cae en qué medida, ¿vale? Y no tiene por qué ser una derivación de un fallo franco, sino simplemente con que sea una degradación principalmente de nuestra parte de los conductores, pues es suficiente como para que el vigilante pueda ver ese fallo de aislamiento. De vigilancia de aislamiento hay de muchísimos equipos, ¿vale? Equipos más pequeños, como son equipos especiales para lo que serían circuitos de seguridad, de control y demás, incluso equipos que van o están instalados en máquinas, que eso también es un tema importante que sepáis, que hay máquinas de producción en las cuales están diseñadas bajo red aislada, régimen IT, que lo que hacen es que si tenemos una cadena de montaje, ¿vale? Pues si hay un fallo en la cadena de montaje, que no salte porque nuestra máquina o no se pare el proceso porque nuestra máquina que hemos vendido nosotros como fabricantes, ¿vale? Haya hecho parar el proceso productivo de la cadena de montaje. Entonces esos son factores determinantes muchas veces que lo que nos hacen es ganar ese prestigio, ¿vale? Y dar un valor añadido muchas veces contra nuestros competidores que están diseñando máquinas en sistemas TN o en sistemas TD. En temas de generaciones o generadores móviles o sistemas de señalización y demás, pues a veces tenemos pues, lo que son equipos que son más completos y de una gama más elevada, como vamos a poder ver después, ¿vale? Y para grandes distribuciones y demás tenemos equipos que incluso pueden estar conectados con unos AGH, que el AGH no viene a ser nada más que un equipo, este equipo negro así a la derecha abajo, ¿vale? El AGH no viene a ser nada más que sería como, podríamos decir como si fuese, perdonad, como si fuese un pequeño, como un transformador de medida, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, lo que hace es adaptar las señales de unas tensiones muy elevadas a unas tensiones que son medibles para nuestros vigilantes de aislamiento. ¿Vale? Por eso los vigilantes de aislamiento en muchas ocasiones se utilizan también para media tensión o incluso alta tensión. Comentar, ¿vale? Que hay equipos, ¿vale? Que además de lo que sería la vigilancia de aislamiento tienen unos data loggers, ¿vale? Registran los datos y a través de su web server puedes ver, ¿vale? Cómo ha ido evolucionando la vigilancia de aislamiento a lo largo del tiempo. Sin ir más lejos, el ISO 685, que es uno de los equipos de alta gama a nivel de vigilancia de aislamiento, tienes unos data logger que puedes llegar a tener incluso datos durante los 10 últimos años. O sea que son equipos que están preparados para todo esto. La gran pregunta que os podéis estar haciendo a estas alturas es, vale, yo tengo un vigilante de aislamiento, mi instalación es enorme y José María me ha dicho en esta presentación, o así he querido entender, que no puedo poner varios vigilantes de aislamiento. ¿Cómo puedo saber dónde tengo el fallo de aislamiento en mi instalación que es enorme? Eso se llega a conocer a través de lo que serían los sistemas de localización de fallos de aislamiento. Nosotros tenemos lo que sería un vigilante de aislamiento, ¿vale? Puesto donde a nosotros nos interesa. En este caso estamos viendo, por ejemplo, en cabecera, ¿vale? Y luego tenemos unos equipos que son los localizadores de fallo, ¿vale? Entonces, el localizador de fallo puede ser tanto portátil,
como vemos en esta diapositiva, el EDS 195P, o fijo, ¿vale? Que sería el EDS 440, 441, etcétera, que va a través de sus toroidales. Aquí sí que se asimila más un poco la similitud entre lo que sería la protección diferencial y la vigilancia de aislamiento. Pero tampoco medimos, ¿vale? O no nos dice qué corriente fuga tenemos, sino dónde se produce la caída de aislamiento, básicamente en la instalación. Otro ejemplo, ¿vale? Pues podría ser pues, en sistemas en los cuales tenemos sistemas acoplados, ¿vale? En este caso hay un desacoplamiento, con lo cual podemos tener dos vigilantes de aislamiento con sus equipos independientes, ¿vale? Y tendríamos la localización de la fallo de la misma manera. Bien, en estos casos, ¿vale? Tenemos equipos especialmente diseñados para si hubiese un acople de la instalación, que uno de los equipos se desconectase de la instalación de forma automática y dejase la medida al otro dispositivo. Eso se puede llegar a realizar y en muchas ocasiones se realiza, ¿vale? Pero, ¿cómo funciona la localización de fallo? Nosotros tenemos el localizador de fallo y lo que sería el vigilante de aislamiento. Los dos equipos están comunicados por comunicaciones a través de un bus propio, ¿vale? Y el vigilante está monitorizando la instalación. En este caso te está diciendo que tenemos instalación súper correcta, está por encima de los 20 megas, ¿vale? Y está monitorizando o está vigilando directamente la resistencia de la instalación entre los conductores activos y la tierra. Con lo cual, el localizador no indica ninguna señal de alarma. Al no indicar ninguna señal de alarma el localizador, por comunicaciones tampoco indica ninguna señal de alarma el vigilante de aislamiento. Se provoca, ¿vale? Por alguna causa, pues un fallo en la instalación, ¿vale? Y hay una derivación en uno de los conductores de una de las cargas a tierra. Entonces, lo primero que se encuentra es que el vigilante tiene o detecta lo que sería una resistencia muy baja. Con lo cual, a partir de esta resistencia y de esta alarma, él comienza a inyectar en este momento una corriente, ¿vale?, de localización de fallo. Esa corriente es suficiente como para poder el toroidal que está instalado junto al localizador poder determinar que por ahí fuga esa corriente. En el resto de consumidores que no tengan la derivación a tierra, no pasará esa corriente, con lo cual el toroidal no detectará esa corriente de fuga, o en este caso esta corriente de localización de fallo, y no lo indicará. En este caso sí que se detecta pues, que hay una localización de fallo, con lo cual indica que hay una alarma, ¿vale? Y esta alarma que te indique por qué canal está el fallo, cada localizador de fallos, en este caso, por ejemplo, este EDS puede llegar a medir hasta 12 canales, puede tener 12 toroidales conectados, pues te diría si está en el canal 1, en el canal 2 o en qué canal tienes la alarma, ¿vale? Toda esta información viene reflejada en lo que sería el vigilante de aislamiento. De una forma más gráfica y ya pasando a 4 cargas, tenemos el vigilante de aislamiento. Está pasando por aquí, pues lo está trabajando tranquilamente en la instalación, el vigilante no tiene ninguna detección, ¿vale? Y a la que se provoca una derivación de la corriente de fuga, por en este caso por el canal 2, ¿vale? Si tenemos un sistema de localización de fallo, vamos a poder ver, ¿vale?, por dónde circula. ¿Qué consideraciones tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, para monitorizar, ¿vale?, o poder realizar un sistema aislado de tierra o un sistema IT?
el vigilante de aislamiento lo que no puede tener son muy grandes dimensiones, porque uno de los factores críticos que determina la corriente de fuga, entre comillas, que no todo el mundo conoce, ¿vale? Que no, teóricamente es cero, es la capacidad, ¿vale? O las capacidades que se producen entre los condensadores, entre los conductores. Entonces, aquí no hay un condensador, pero se produce una capacidad que cuando son muy largas, estas capacidades son muy elevadas y pueden provocar una corriente circulante pues elevada. Y esa corriente pues puede llegar a ser pues perjudicial para nosotros, ¿vale? Debido al efecto de capacidad. No busquemos unos condensadores en esta red, sino que si las instalaciones son muy largas, ¿vale? Pongamos por ejemplo, una instalación naval en un barco, pensemos que en un barco se tiran kilómetros de cable, aunque no lo parezca, son kilómetros de cable, y van justamente muchas veces en paralelo con lo que sería la carcasa del barco, o la masa, ¿vale? Que es lo que hace muchas veces pues, provocar esa capacidad, ¿vale? Y se crea una capacidad ficticia, pero, bueno, más que ficticia, es real, pero no es a través de un condensador, ¿vale? Entonces, debido al tipo de instalación, ¿vale? Pues pueden llegar a ser capacidades que pueden ser, pues, al menos a tener en cuenta, ¿vale? Perjudiciales para un sistema de red aislada, pero es un tema de que lo podemos tener en cuenta y ver cómo muchas veces lo que se pueden hacer son mini redes aisladas, ¿vale? Y hacer instalaciones más cortas, que lo que permiten es que esa capacidad disminuye muchísimo y hace unas capacidades que sean realmente, pues que no sean perjudiciales para nosotros. Es uno de los parámetros que tenemos que tener en cuenta a la hora de diseñar una red aislada. Otro factor que tenemos que tener en cuenta, sobre todo si son sistemas trifásicos 4 hilos, ¿vale? Donde tenemos neutro. Cuando hay un neutro, normalmente eso indica que no son redes donde hayan cargas trifásicas puras, sino que puede ser que hayan cargas incluso monofásicas. Si tú tienes una red, una carga monofásica que aguanta los 230, ¿vale? El gran problema que podemos generar es que si hay un fallo franco en una red trifásica de 400 voltios, ¿vale? Cuando se deriva un fallo, ¿vale? Podemos llegar a tener en ese sistema 400 voltios en una red que sea conectado entre una fase y el neutro, ¿vale? Al haber una derivación entre de ese fallo, ¿vale? Si ahora, por ejemplo, tuviésemos conectado una línea, un sistema, una carga monofásica, ¿vale? Podría llegar a soportar 400 voltios, con lo cual, si el equipo no soporta los 400 voltios, pasaría que tendríamos un gran problema en ese tipo de instalación, ¿vale? Entonces, en redes trifásicas normalmente no sucede ningún problema, que en cargas trifásicas con redes trifásicas no pasa nada, pero cuando tenemos unas redes trifásicas con cargas monofásicas, pues muchas veces tenemos que ver si los consumidores finales pueden soportar o no esas tensiones. A nivel de ejemplo, ¿vale? Si tenemos conectados pues, varias tensiones entre línea 1 y línea 2, ¿vale? Pues podemos ver, gracias a este gráfico o a esta tabla, ¿vale? Cómo deriva las tensiones entre cada uno de los puntos y que tenemos que tener en cuenta, ¿vale? ¿Qué tenemos que hacer para convertir nuestra instalación TT o TN en un sistema de neutro aislado IT? ¿Os habéis planteado en alguna ocasión de transformar no toda la red no toda la red que tengáis a nivel industrial que estamos poniendo, tenemos redes TTs o TNs en una red IT, sino
¿os habéis planteado en transformar aquella parte de la instalación que vosotros tenéis un gran problema porque no paran de saltar diferenciales, no sabéis por qué tenéis un salto intempestivo y demás? ¿Os habéis planteado en montar esa parte en una red aislada? Bien, las ventajas que tendríamos básicamente es que no se requiere una desconexión en caso de primer defecto, es decir, puedes tener un fallo y no va a saltar ninguna protección. Vamos a reducir de manera drástica los accidentes por contactos indirectos. Se reduce el riesgo de incendio eléctrico, tal y como hemos comentado al inicio de la presentación. No tenemos corrientes realmente de circulación o de defecto que estén circulando por nuestra instalación. Y así podríamos tener un largo etcétera de ventajas. ¿Pero esto cómo lo podríamos llegar a hacer? Pues básicamente lo que se ha de hacer es, primer paso, ¿vale? Es determinar qué potencia necesitamos transformar de red IT de red TT a red IT. Porque el gran tema es que para transformar esa corriente o esa instalación necesitamos un transformador separador, ¿vale? Un transformador de aislamiento. Y que lo que básicamente no sea un autotrafo, que nos piden o nos preguntan muchas veces de ese tema, ¿vale? No es un autotrafo, sino que sería un transformador de aislamiento que lo que hace es separar la red principal de la red a proteger o a convertir. El segundo punto que tenemos que tener en cuenta, ¿vale?, es qué tipo de instalación hay aguas abajo de ese transformador. Si son cargas trifásicas puras o hay cargas monofásicas. En el caso que hayan cargas trifásicas puras, simplemente con un transformador trifásico lo tendríamos solucionado, pero si hay cargas monofásicas que no soportan tensiones de 400 voltios, sino a 230 es lo máximo que vamos a poder soportar, en ese caso la solución pasa por hacer una separación entre los que son cargas trifásicas y cargas monofásicas, ¿vale? Y las cargas monofásicas podríamos llegar a tener con unos transformadores, como vemos en la parte de arriba, unos transformadores de aislamiento a nivel monofásico que estaremos protegiendo nuestros equipos porque la corriente, la tensión máxima que van a soportar son 230 voltios. Resumiendo un poquito este tema, lo que es importante de saber es que en una instalación pueden convivir varios sistemas, ¿vale? No hace falta que todo sea TT, que todo sea TN o que todo sea IT, sino los tres esquemas son permitidos a nivel normativo y los tres esquemas pueden convivir en función de qué necesidad tenemos en cada uno de los puntos. Cuando tenemos una necesidad en una de las partes de la instalación que tenga una continuidad de servicio muy importante, pues podemos llegar a tener una red aislada. Un caso claro o un ejemplo claro de lo que estoy comentando es el tema de los hospitales. Los hospitales muchas veces estamos trabajando en una red TT, ¿vale? Y en las partes críticas, en lo que son UCIs o lo que son salas de operaciones, ¿vale?, en los quirófanos tenemos una red aislada o una red IT, ¿vale? Con lo cual podemos tener lo que denominamos sistemas o esquemas híbridos en una misma instalación. Bien. Teniendo en cuenta todas estas características, ¿vale? Si tenemos en cuenta todas estas características, solo podemos decir que las instalaciones eléctricas, redes, esquemas IT aislados de tierra están llenas de ventajas, ¿vale? Su uso es lo más adecuado donde se exige continuidad de servicio, como hemos visto inicialmente o como hemos comenzado la presentación, ¿vale? Seguridad contra accidentes y reducido riesgo de incendios, facilidad de mantenimiento preventivo y ahorro de gastos de servicio. No solo hablamos de recintos de uso médico, ¿vale?, como hemos comentado, un ejemplo muy típico, o instalaciones mineras que también son obligatorias, es obligatorio en el tema de minería, y en el tema de minería muchas veces viene el tema obligatorio por todo el tema del riesgo de
explosiones que se provoca con todo el tema de los gases que se concentran, ¿vale? Ya es de uso habitual en los sistemas de control, ¿vale? Además de seguridad de centrales de generación, subestaciones, ¿vale? Pero existen también muchas instalaciones a nivel productivo donde realmente lo que son las instalaciones no pueden tener una parada y un sistema 24/7, pues es muy interesante poner lo que sería todo el tema de un sistema de red aislada. Bien, tal como hemos comentado, la última generación de vigilantes de aislamiento, los ISO 685, ¿vale? Ofrecen muchas ventajas, ¿vale? Adaptación a los sistemas eléctricos más complejos, ¿vale? Elevado número de armónicos, medida segura y fiable con elevadas capacidades, ¿vale? Cuando tenemos unas capacidades elevadas, pues muchas veces hay algunos vigilantes de aislamiento que nos permiten esa medida, ¿vale? Y un tema que hemos comentado también y que es importante destacar es todo el tema de los registros, ¿vale? A nivel de histórico del aislamiento de nuestra instalación. Bien, una vez llegamos a este punto, ¿vale? Vamos a enseñar, ¿vale? Algunos ejemplos de instalaciones, o vamos a comentar más que decir, ¿vale? Ejemplos de instalaciones en las que se aplican soluciones de red aislada, ¿vale? Bien. Las instalaciones donde podemos aplicar normalmente la 61557-8, ¿vale? Tanto el sector hospitalario, minería, energías renovables, las energías renovables, tanto la eólica como la solar. Son instalaciones donde se utiliza mucho el tema de la vigilancia y aislamiento. Suministros eléctricos públicos, el e-mobility, ¿vale? Lo que sería todo el tema del vehículo eléctrico, tanto a nivel de recarga de vehículo eléctrico como a nivel del propio vehículo eléctrico. Sector ferroviario es súper utilizado, como hemos comentado antes, también en barcos, pero además en barcos también en puertos o instalaciones donde hay grúas, ¿vale? Generadores eléctricos, centro de proceso de datos. En los centros de proceso de datos se estandariza mucho lo que sería el tema del TNS, pero se puede utilizar también en muchas ocasiones y se utiliza la vigilancia de red aislada, tanto en petroquímicas como en químicas, como en refinerías de gas, etc. Y como hemos comentado también durante la presentación, en tema de maquinaria, ¿vale? Donde lo que queremos muchas veces es que no se pare lo que sería la cadena de montaje. A nivel, pues bueno, ver que en sistemas fotovoltaicos donde tenemos inversores, esos inversores pues muchas veces pues están aislados de lo que sería la parte de alterna, ¿vale? Pues aquí se utiliza muchas veces lo que sería la vigilancia de aislamiento. En tema de Fórmula 1, por ejemplo, hace muchísimos años, digo muchísimos porque del 2008 hasta ahora ha llovido bastante, pero para 2009 había pues pensado de que comenzaría a ser obligatorio o el sistema de recuperación de energía que se utilizaba, el KERS, ¿vale? En 2008 hubo un accidente en Jerez, ¿vale? Donde un mecánico de BMW tuvo un accidente y BMW, hablando con Bender, dijo si podíamos implementar una solución para sus vehículos. Bender le comentó de que sí, que podían desarrollar ese tipo de soluciones y a partir de entonces se unieron al carro ya no solamente la escudería de BMW, sino todas las escuderías a nivel europeo. Las únicas que se quedaron un poquito fuera y fueron con su solución fueron los japoneses, ¿vale? Pero las europeas normalmente fueron con soluciones que a día de hoy aún están implementándose, soluciones tipo Bender para todo este tipo de vehículos, ¿vale? Ya no en la competición, sino a nivel
pues cotidiano nos vamos a encontrar con sistemas de protección vendor, tanto en temas de autobuses como en temas de máquinas o equipos o diríamos vehículos como las carretillas que son eléctricas, ¿vale? A través de una pequeña tarjeta, ya no un equipo como el que estamos acostumbrados a tener de lo que sería carril DIN, sino a través de una pequeña tarjeta, esa vigilancia de aislamiento, ¿vale? A nivel de equipos de estaciones de recarga, vehículos de recarga de lo que son estaciones de recarga eléctrica, sobre todo en modo 4 tenemos todo el tema de la vigilancia de aislamiento. Para los otros modos normalmente son los equipos que utilizamos de lo que sea protección diferencial. Pero en modo 4, que utilizamos la carga en corriente continua, perdón, ahí sí que utilizamos lo que es la vigilancia de aislamiento, ¿vale? Aquí también, pues eso, ¿no? Cuando se conecta un vehículo, pues tiene que haber solamente una vigilancia de aislamiento, con lo cual cuando se conectan a los equipos uno tiene que decir al otro desconéctate para que no haya una medida incorrecta entre lo que sería la recarga del vehículo y lo que sería el propio vehículo. A nivel de minería, ¿vale? Pues evidentemente ya hemos dicho que es de obligado cumplimiento en muchas partes de la minería el tema de la vigilancia de aislamiento. Y aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? De donde se utilizan pues, nuestros vigilantes, tanto de un sistema un poco más complicado como sería o de más potencia a nivel de un ISO 685 o en el de parte de abajo donde es un tema más de control y demás, donde un equipo pequeño de medición pequeña de lo que sería un vigilante de aislamiento más pequeñito, pues es suficiente como para hacer ese tipo de control de monitorización de lo que sería la vigilancia de aislamiento. En temas de grupos de emergencia, ¿vale? Sobre todo a nivel de, por ejemplo, vehículos de bomberos y demás, también te hemos prestado soluciones para poder implementar una solución, porque si no, evidentemente, en un vehículo de emergencias que va en medio de la ciudad, ¿cómo clavas una piqueta a tierra donde estés garantizando una tierra, ¿vale? Y una continuidad a tierra en una piqueta a tierra en un sitio donde realmente hay un asfalto, ¿no? Entonces, bueno, hay sistemas que lo que es a nivel de una red aislada, cómo puedes hacer independiente, ¿no? Lo que sería la protección de lo que sería el generador y cómo hacer la monitorización de esa protección, ¿no? A nivel de ferrocarriles o a nivel de lo que sería todo el tema de trenes, ¿vale? Pues desde sistemas donde hay barreras de control, cambio de líneas, sistemas de control de iluminación, de señalización, etcétera, ¿vale? Hasta incluso, pues, todo el tema de lo que sería el propio tren, ¿no? La propia instalación. A nivel industrial, evidentemente, ¿vale? A nivel industrial se utiliza muchísimo lo que sería esa protección a nivel de lo que sería la vigilancia de aislamiento, ¿vale? Para sobre todo procesos productivos que no pueden tener paradas, ¿no? Es un proceso donde también en petroquímicas o químicas está muy extendido, aunque no sea de obligado cumplimiento, pero te garantizan muchas veces de que tengamos un problema, sobre todo cuando tenemos, por ejemplo, acciones de reactivos, ¿no? En esos procesos que estás haciendo un proceso químico y puede llegar a producirse lo que sería un problema, ¿no? Si tenemos un fallo de suministro eléctrico. Nivel de alimentación, ¿vale? Sobre todo a nivel de alimentación, muchas veces pues, podemos pensar en lo que serían los mataderos, que utilizan los mataderos. Si pensáis en los mataderos, muchas veces pues, lo que no pensamos es que muchas veces para limpiar utilizamos lo que son mangueras a presión muy elevada, y la presión del agua con lo que son de demás diferenciales, pues ya sabéis que no ligan uno con otro, ¿vale? Entonces, para esos sistemas muchas veces se utilizan lo que serían
el régimen IT. Consumidores desconectados donde están desconectados habitualmente y cuando tienen que activarse, pues tiene que haber algún equipo que te diga que está óptimo, que el aislamiento es óptimo para poder ser utilizado y puesto en servicio. ¿Vale? Entonces hay vigilancia de aislamiento que se trabaja en offline. ¿Vale? Básicamente un poquito lo que comentábamos de consumidores desconectados, ¿vale? Y en este caso, ¿vale? Pues bien, lo que te tiene que proteger cuando está es que si tenemos un problema de fallo de aislamiento por el deterioro de no haberse utilizado durante tiempo, es garantizar que no vayamos a activar ese consumidor, ¿vale? Y provoque un problema más grave, ¿vale? En nuestras instalaciones. Un poquito más de ejemplos, ¿no? Generadores móviles, como hemos estado comentando antes también, parecido a todo el tema de los bomberos, pero ya no como bomberos, sino como generadores que podemos tener, por ejemplo, muy típico, ¿no? En ferias y demás, ¿vale? Y ya concluimos, ¿vale? O ya llegamos a la finalización del webinar. Creo que nos hemos clavado bastante en lo que sería el tiempo, ¿vale? Donde los sistemas IT evitan interrupciones en sus instalaciones y con ello consiguen evitar pérdidas de producción, y cualquiera que sea vuestro proyecto estaremos encantados en ayudaros a desarrollarlo. Bien, ahora llega un poquito el punto donde Marga nos puede indicar qué preguntas o qué dudas tenéis. Ahora es momento de irnos a la contestación de las preguntas. Y bien, Marga, coméntame qué has podido... Pues sí, Josep. Bueno, lo primero de todo, enhorabuena, muchas gracias. Ha sido, creo que una presentación que ha sido muy explicativa. Creo que has tocado muchos sectores. Espero que todos los participantes que hemos tenido, que hemos estado en torno a los 50, hayan resuelto algunas de sus dudas. Veo que ha habido bastantes preguntas, pero que se han ido respondiendo, ha ido respondiendo nuestro compañero Sergio en paralelo. Y bueno, pues por el momento la que está respondiendo en este momento es Josep. Preguntaba Carmen Camblor si en los sistemas IT es obligatorio que las protecciones sean omnipolares. Como te digo, Sergio está ahora escribiendo, pero si quieres comentar algo. Bueno, el sistema IT, principalmente, cuando estamos hablando de un sistema IT, la protección básica que vamos a trabajar normalmente y habitualmente son como si fuese un ATN, porque prácticamente tenemos una equipotencialidad, lo más habitual, ¿vale? Entonces, la protección que va a actuar cuando haya que actuar, lo habitual será que sea o bien fusibles o bien magnetotérmicos, ¿vale? Porque lo que habitualmente hacemos con el tema de la vigilancia de aislamiento, lo que nos permite es dar un aviso previo para poder hacer lo que sería todo el tema de del mantenimiento de esa instalación, ¿vale? Para que no podamos llegar a lo que sería el segundo fallo de aislamiento. Uh-huh. Muy bien. Además, Miguel Rosales pregunta cuáles son los valores ideales de trabajo del isométer en términos de microfaradios o corriente de fuga. Vale, de corriente de fuga, como hemos bien dicho, ¿vale? No tiene, es decir, no es que trabajemos mal con corrientes de fuga y demás, sino simplemente es que el vigilante de aislamiento habitualmente no tiene o no trabajamos con el tema de corrientes de fuga, ¿no? En el caso de que está comentando nuestro compañero, es porque si hay, bien, como comenta, una capacidad a nivel de microfaradios, pues evidentemente habrá una corriente circulante, ¿vale? Pero eso va en función un poquito de la capacidad que haya en el sistema en ese momento,
¿vale? Tenemos equipos que pues, pueden trabajar con 5 microfaradios y ya es una capacidad bastante elevada, pero hay equipos que podemos trabajar con 300 microfaradios. O sea que en función un poquito de la instalación, de las características intrínsecas a la propia instalación, vamos a poder utilizar unos vigilantes u otros. También un poquito en esa diferencia está la diferencia o la gama de productos que llegamos a tener en el mercado. Muy bien, muchas gracias. Aprovecho este momento también para comentaros, alguien lo ha preguntado también antes, esta presentación nos la vamos a hacer llegar y además el webinar ha sido grabado y también nos haremos llegar la grabación del mismo. Bueno, pues por el momento no hay más preguntas. Son ahora las 4 casi 10. Así que si no surgen, perdón, si hay 2 preguntas más, verás, Josep, aquí en Brasil tenemos casi todos los sistemas conectados al modo TNC y pregunta cómo pueden ayudarles los productos Vender, que si es posible hacer una vigilancia correcta. Vale, un sistema TNC, la gran problemática que tiene un sistema TNC es que no se puede monitorizar la corriente de fuga que tenemos, ¿vale? Porque al compartir neutro y tierra con el mismo cable de protección es un gran problema porque no podemos detectar esa monitorización, ¿vale? Entonces, evidentemente en un sistema TNC vamos a través de fusibles y monitorizar es bastante complicado, con lo cual tendríamos que convertirlo en un sistema TNS, ¿vale? Para poder monitorizar esa corriente de fuga, ¿vale? O bien, en función del caso, ¿no? Llegar a hacerla, transformarla a un sistema IT si es necesario que haya una continuidad de servicio importante. ¿Puedo Sí, decir algo? sí, por favor. Acerca de Brasil. En Brasil, por ejemplo, nuestra empresa tiene mercado desde hace más o menos unos 30-35 años y en Brasil comercializamos muchos vigilantes de aislamiento, por ejemplo, relacionados con los circuitos de control en generación de energía, monitores de corriente residual para sistemas TN o TT y, por ejemplo, muchísimos monitores o resistencias de puesta a tierra del neutro. Es decir, yo creo que la pregunta de Renan era acerca de qué soluciones tiene Vender para Brasil. Bueno, pues estamos presentes desde hace décadas y nos va bien. Ahí tenemos infinidad de aplicaciones en minería, generación de energía, hidráulica, fotovoltaica, industria de automoción, farmacéuticas, petróleo con Petrobras, etc. Gracias, Sergio. Muy bien, pues Renan, si surge alguna otra pregunta, encantado de responderla. Por el momento no hay más preguntas. Así que yo diría que si no surge ninguna, que parece que no, pues nos podemos despedir en este punto. Agradeceros a todos una vez más todo el tiempo que nos habéis dedicado y un placer haber estado aquí con vosotros hoy. Esperamos veros en próximos webinars y bueno, pues muchísimas gracias también a Josep. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, adiós.